Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo curso gratis. En este curso gratis, además de aprender a hacer estas bellas uñitas reutilizables que son las Press-On Nails, vas a aprender a formar desde cero el negocio, el emprendimiento. Te voy a enseñar a que explotes en las redes sociales y a que puedas venderlo muy fácilmente. Como este curso está enfocado desde un punto de vista emprendedor, este curso no solamente sirve para las manicuras que amamos las uñas, sino también para cualquier producto que quieras vender en redes sociales, en una tienda online, etc. Te va a venir bien cada consejo que te voy a dar. Vamos a ver, por supuesto, cómo se hacen estas uñas, qué materiales necesitamos, cómo hacer la presentación, qué cosas tiene que incluir ese kit de colocación, etcétera, etcétera. Pero también vamos a ver lo que a mí me parece súper importante, que es justamente cómo armar el negocio desde cero para que tengas éxito, para que triunfes y no pases desapercibida como una más que vende uñas. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con este curso. Suscríbete a mi canal, acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, es totalmente gratis, igual que este curso. Así que suscríbete para que yo siga haciendo más cursos gratis. Bueno, vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué son las Press-On Nails? ¿Qué son esas uñas que están en tendencia, haciendo furor ahora en las redes sociales? En todos lados vemos publicaciones de uñas postizas hechas por manicuras y que nosotras las manicuras decimos, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hago para trabajar ahora en aislamiento, que no estoy pudiendo atender clientas? Y ni te digo si sos de las que, como yo, no te gusta tanto atender a las clientas, pero te encanta hacer uñas, este curso es para vos. Te aseguro que te va a encantar. Te aseguro que lo que te voy a mostrar y de la forma en que te lo voy a mostrar no lo vas a ver en ningún lado, porque te pueden enseñar divina la teoría, un poco de práctica de cómo se hacen estas uñas, que vas a ver que es súper, súper fácil. Pero decime dónde te van a enseñar cómo crear el negocio, cómo crecer en las redes sociales y cómo hacer que tu negocio sea rentable. En ningún lado, solamente acá. Así que suscríbete al canal y dale manito arriba, que no te cuesta nada, es gratis. Entonces, bueno, se podría decir que las Press-On Nails y las uñas postizas, esas que vienen en cajita que compramos en una farmacia o en el supermercado, que vienen con dibujitos y demás, son lo mismo. En teoría, son lo mismo, ¿sí? Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no son lo mismo? A ver, no, primero, ¿por qué sí son lo mismo? Son lo mismo en el sentido de que en teoría son lo mismo, son uñas postizas que se colocan a presión, ¿sí? Se presiona la uña y se ponen. Pero, como te digo, se ponen de la misma forma y también se retiran de la misma forma. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esas en cajita que compramos en un supermercado, en una farmacia, etcétera, que hay un montón que son de marcas reconocidas, etcétera, y que pueden tener diseños muy lindos, son totalmente plásticas, impresas por una máquina y hechas en serie. O sea, ¿qué significa hechas en serie? Que hace una máquina, hace, no sé, 800.000 iguales y las sacan al mercado y ya está. Ahora, ¿qué pasa con las Press-On Nails que están tan de moda y están haciendo furor por todos lados y que todas las manicuras quieren hacer? Estas no son de plástico y son personalizadas. Vieron como, seguramente si vieron páginas de otros países dicen customizables, o sea, personalizadas. Esa es la principal diferencia. Que no son de plástico y que son personalizadas. Es decir, no las hace una máquina en serie, o sea, hace 1.000.000 iguales, sino que las hace una manicura en su casa, en su gabinete, etcétera, y para vos. O sea, vos le decís, la quiero de tal largo, para las medidas exactas de mi uña. Por ejemplo, en estas cajitas de farmacia te vienen, no sé, 20, 25 de distintos tamaños, ¿ok? Porque obviamente ya sabemos, todas las uñas tienen distinto tamaño. Inclusive entre una mano y otra a veces pasa que tienen distinto tamaño. Entonces, lo que
tenemos que hacer es ir probándonos una por una a ver cuál es la que queda en nuestros deditos. Y se colocan de la misma forma. En general vienen con un glue y uno se las coloca, etcétera, etcétera, y listo. En general son baratas, sobre todo en los países donde se usa más, son muy baratas porque en general vienen de China, entonces son baratas. Estas obviamente tienen un precio un poco más caro, pero también la calidad es distinta, porque ¿qué pasa? Las press-on nail originales, hechas por una manicura, en lugar de ser de plástico son de gel. La marca más famosa y conocida que comercializa tips enteros para hacer press-on nails es Apress. Pero ¿qué pasa? En Argentina es súper difícil conseguir los benditos Apress. De hecho, hace meses que los estoy tratando de encontrar, no para venderlos porque no me interesa abrirme a mí un negocio de eso ahora, quizás en un futuro uno nunca sabe, pero para hacerles el video del curso no los puedo conseguir por ningún lado. Entonces, si alguno de ustedes sabe dónde venden las benditas Apress, déjenlo acá abajo en los comentarios, porque todas las que estén viendo este video y quieran dedicarse a hacer press-on nails, es información que les va a servir, y les juro por Dios que no la puedo conseguir. Sí, por ahí pidiéndolas por Amazon, pero teniendo que pagar el shipping, etcétera, etcétera, y ya es otra historia. Entonces, no hay acaso, no las puedo conseguir. Así que dije, bueno, vamos a ver cómo es que hacen las que no usan las Apress, que son soft gel, o sea, que son 100% de gel, en lugar de los tips que nosotras conocemos, que son de plástico. Y lo que descubrí navegando en muchos grupos de Facebook de press-on nails, en inglés, porque en habla hispana no encontré nada, así que creo que este video curso les va a servir a todas, no solo las de Argentina, sino a todas las que hablen español, porque les juro que me costó mucho encontrar información sobre estas uñas, hacer las pruebas para poder hacerles el curso. Me costó bastante, no hay información, entonces este va a ser un curso larguito porque tiene contenido, pero creo que cada detalle que le puse a este curso vale la pena. De cada minuto que lo estén viendo van a ver, escuchar algo que realmente les va a servir para su negocio, ya sea la parte de redes, la parte de branding, la parte de la marca, la parte de cómo hacer las uñas. Cada parte tiene algo que hace que sea fundamental para crecer en este negocio y destacarte. Porque como te digo, ahora están en tendencia y vas a ver por todos lados, vas a ver que todas van a querer salir a hacer las famosas press-on nails. Entonces, lo que yo te voy a enseñar a vos y a quien quiera ver el video es cómo destacarte del resto. Y que por más que haya 100 personas que vean el video, 1000, y todas vayan a hacer sus press-on nails, todas puedan destacarse en algo distinto, no sean todas iguales y los clientes elijan a tu marca por algo en específico. Así que bueno, vamos a empezar con qué necesitamos para hacer estas uñitas. Lo primero que necesitamos para hacer las press-on nails, o bien uñas postizas adhesivas, si queremos decirlo en español, de las dos formas está bien, de las dos formas se entiende, y en teoría es lo mismo. En teoría, a ver, no es una traducción literal, pero es lo mismo. Entonces, lo primero que necesitamos son tips enteros, no los que usamos para extender uñas habitualmente en el gabinete o en la mesa de trabajo, sino más bien esos que llegan hasta la cutícula, es decir, los que son literalmente enteros, los que simulan una uña. Entonces, una vez que tenemos estos tips enteros, necesitamos un soporte, algo que los sostenga, porque nosotros vamos a estar trabajando sobre esos tips y me parece fundamental que tengas dónde apoyarlos, que tengas un soporte que lo mantenga firme. Yo tengo este que muestro acá, pero vos
podés tener el, no sé, el que a vos te guste o el que puedas, o te podés hacer uno casero. No hace falta que tengas el mismo. Y tampoco hace falta que si vas a hacer 10 uñas, tengas que comprarte 2 de estos. Podés hacer 5 primero y 5 después. Obviamente cuando empieces a crecer en este negocio y tengas más pedidos y demás, vas a poder reinvertir y comprarte más soportes para ir haciendo más rápido y demás. Pero para empezar con uno de 5 alcanza. O bueno, si tenés solamente para una uña, también lo puedes hacer. Ese no es un impedimento, no pongamos excusas. Cualquier soporte para uñas sirve para sentarse a hacer las press-on nails. Y para sostener el tip en el soporte, seguramente viste muchos videos de YouTube de chicas de otros países que usan como una masilla tipo plastilina, que con eso adhieren el tip al soporte. Pero como otra cosa que en este bendito país no se consigue es esa bendita masilla. Entonces lo que yo uso es esa cinta 3M doble faz tipo esponjita, que es una bomba. Tiene muchísima adherencia, pero también con un poquitín de alcohol, una vez que termino, la retiro y ya está. No me deja ninguna marca ni nada. Ahora, si vos no querés usar esta, pero tampoco conseguís la masilla tipo plastilina, y querés usar cinta doble faz, no sé. Yo te recomiendo que uses una de estas dos, ¿sí? Que partas de una de estas dos. Ahora, si vos decís, bueno, voy a probar con cinta doble faz de la común, de la finita, lo que te va a pasar, creo, que es lo que me pasó a mí, es que te baila el tip. Porque vieron que el tip tiene como una curvatura y el soporte es como que se engancha justo al medio. Es como que al ser tan finita la cinta, casi que ni nada. En cambio la otra que te digo es tipo esponjita, es como que tiene más grosor para que se amolde el tip y se quede pegadito. En cambio con la otra que es bien finita, se baila para todos lados. Si la querés limar un poco, se te sale. Entonces no te lo recomiendo. Si querés probar, hacé la prueba. Como digo yo, siempre todo en esto es prueba y error. Y vos mismo sacá tus propias conclusiones. Pero también te cuento lo que a mí no me funcionó, porque quizás no tenés ganas de perder tiempo. Bueno, hablando un poco más sobre el tema de las press-on nails, como les contaba, ahora están en super full tendencia en Argentina, pero en realidad esto de las press-on nails customizables o personalizadas es algo que ya existía claramente. Acá siempre llega todo tarde. Por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá y otros países, inclusive en Australia, en Nueva Zelanda, etc. Yo las descubrí hace 3, 4 años, por ejemplo, más o menos, navegando en Pinterest, que saben que amo Pinterest, me encanta esa aplicación para inspirarme, para buscar cosas. De paso, si quieren me pueden seguir como Diane Dani DIY en mi cuenta de Pinterest, que subo tableros muy copados. Así que bueno, cuestión que yo ya las había visto y demás, pero como que sentía que quizás acá en Argentina no iba a ser algo, qué sé yo, pero lo vi como un gran negocio, sobre todo para, como les decía antes, las que como yo no somos fans de atender clientas una tras de otra y demás, por la espalda, por el esto, por lo otro y qué sé yo, o no sé, te da miedo cortar cutícula, el motivo que sea, o preferís estar trabajando tranqui en tu casa, haciendo los diseños de uñas y no tener que estar esperando que si la clienta llega, que si no llega, que si llega tarde, que si te cancela el turno, que esto, que lo otro, que bla bla bla. Directamente tranqui, mirando Netflix, tomando mate, tomándote un café, lo que vos quieras, te pones a hacer las uñitas que te pidieron y ya está. Entonces, creo que es un muy buen negocio, creo que llegó en un buen momento, o sea, no es un buen momento, pero creo que es ideal para este momento en el que las manicuras con protocolo, sin protocolo, que esto, que el otro, que tengan, ponerse la mampara acá y qué sé yo, y ver el turno y que la cliente no tenga síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a seguir hablando de eso, pero vos que estás del otro lado sabés a lo que me estoy refiriendo, a que no está bueno atender clientas en este momento. Y quizás con esto puedas hacerte
un dinero extra, o quien te dice, si te va muy bien, si seguís todos mis consejos hasta el final del video, te aseguro que te va a ir muy bien y que inclusive si te pones, vas a poder vivir de esto, porque claramente puedes hacerlo. Vas a tener que seguir todos mis pasos al pie de la letra, pero te aseguro que sí lo vas a lograr. Después, cuando se normalice todo y vuelvas a poder atender clientas, si te gusta, si tenés ganas y demás, lo puedes hacer en paralelo. Y en tu gabinete, además de tener las chucherías, los esmaltes y demás, te puedes armar una vitrina y a las mismas clientas que vienen a atenderse, a hacerse el servicio, les vendés también los sets ya hechos. Así que cierra por todos lados. Entonces, como te decía, las Press-On no son nuevas, pero te aseguro que apenas las vi, yo dije, esto es un gran negocio. Ahora te vas a estar preguntando, ¿por qué si yo vi hace 3-4 años que esto era un gran negocio, no me puse a hacerla yo? Y la respuesta es sencilla. Yo estaba en otro momento de mi vida, estaba con otro emprendimiento, con otro negocio, que me dio muchísima experiencia en lo que es crear un emprendimiento desde cero y con nada, cómo hacerlo crecer rápido y que se sostenga, conocimientos de lo que es administración de producción, cuentas, lo que es la atención al cliente pre y post venta, logística, envíos y como todo negocio, algunos dolores de cabeza, por supuesto. Que no te creas que acá todo es color de rosas. A ver, yo te voy a contar lo bueno y lo malo, lo que me sirvió y lo que no, lo que me funcionó y lo que no. Y después vos decidís, a partir de ahora, este es tu negocio y vos decidís qué es lo que vas a hacer o no hacer. Bueno, volviendo al tema de los tips que necesitamos para hacer estas uñas, como te contaba antes, los tips que son de gel, en Argentina son recontra difíciles de conseguir. Entonces, lo que encontré, como te decía, navegando en distintas webs y buscando leyéndome todas las publicaciones y comentarios de grupos que hay de Press-On Nails en inglés, descubrí que las que no usan a Press, o sea la marca esta que son 100% de gel, lo que hacen es usar los tips de plástico, los comunes, los que nosotras conocemos, por supuesto enteros, como te digo, no los que son extensión, sino los enteros. Pero, ¿qué hacen? Le ponen una capita de gel antes de empezar con el esmaltado, etcétera, etcétera. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿sí? No te voy a mentir, no es lo mismo. Pero sí es verdad, porque lo he probado, porque las tengo puestas en mis manos, que son un poco más resistentes. No es lo mismo solamente el plástico esmaltado que ese plástico agregarle un poco de gel. Que si bien es como si estuviéramos haciendo una uña esculpida de gel con tips, ¿ok? Solo que va completa hasta cutícula, en lugar de ir desde borde libre hasta la punta. Entonces, como te decía, no hay que dejar que no consigamos un producto nos limite a hacer Press-On Nails. Tranquilamente las podemos hacer con los de plástico. Es tu trabajo elegir cuál es el que te gusta más a vos, cuál es el que se adapta mejor a tu trabajo, el que sentís que tiene mayor durabilidad, etcétera, etcétera. Ahí ya va a depender 100% de vos. Yo lo que les voy a mostrar es cómo de unos normales, largos, con punta coffin, los paso a más cortos y a diferentes puntas. Que inclusive, si por ejemplo no saben cómo pasar de un tip cuadrado o coffin a diferentes puntas, pueden ver en mi otro curso, el de curso gratis de manicura desde cero. Ahí en las clases de extensión de uñas esculpidas en gel con tips, les mostré cómo hacer para adaptar un tip cuadrado a distintos tipos de puntas. Entonces, siguiendo ese mismo paso a paso, pueden ustedes adaptar los tips enteros y hacer las Press-On Nails con distintas puntas. Porque yo entiendo, yo sé que vienen con distintas puntas. Pero ¿qué pasa? Cuando vos arranques con esto, probablemente no tengas muchísimo capital. No estamos en un momento en el cual podés salir a invertir un montón de dinero y tirarte a la pileta.
Sí, te banco 1000 que te tires a la pileta, me encanta que te arriesgues, pero tranqui, con cuidado, no salgas a comprarte todo lo mejor de una. Como lo mismo que te decía con el tema del soporte, no hace falta que te compres 20 soportes para 5 uñas, 20 por 5, y hacer 3 millones de uñas, y hacer 3 millones de uñas de una, cuando quizás al principio tengas pocos pedidos. Esto es un paso a paso, es un proceso. Y también va a depender la cantidad de pedidos que tengas de cómo lleves a cabo lo que te voy a ir comentando más adelante, más adentrados en el curso. Entonces, si vos vas a ir a comprar tips enteros y tenés que elegir una sola punta, yo te recomiendo que compres o las cuadradas o las estileto. Porque, por ejemplo, las estileto son las más fáciles de adaptar a otro tipo de puntas. Porque al tener la puntita, si esa puntita la limamos redondeado, la hacemos almond. Si le cortamos un poquito la punta, ya nos quedó coffin. Y si queremos hacerla recta, bueno, ahí ya está más complicado. Tenés que hacerla, si querés hacerla recta, vas a tener que hacerla bien cortita. Pero entonces, si querés invertir en, por ejemplo, 2 puntas, te diría las cuadradas y las estileto, que son las más fáciles de reacomodar. Y después más adelante, ya cuando tengas tus ingresos y puedas reinvertir, te compras todos los tipos de puntas de tintos largos y demás, cosa de que tengas que trabajar lo menos posible y hagas el menor esfuerzo físico. Entonces, ahora que ya tenemos los tips enteros, que son la base de nuestro producto, y el soporte para poder decorar nuestro producto, nos falta con qué decorarlo. Entonces ahí ya nos vamos a lo que son los esmaltes semipermanentes. No te recomiendo usar esmaltes tradicionales, excepto que los encapsules como semipermanente, porque se desprenden del tip de plástico de la misma forma que cuando nos esmaltamos con esmalte tradicional. O sea, no va a tener la durabilidad que por ahí la clienta espera cuando te hace el pedido. Y ojo, si te vas a poner a hacer las press-on encapsulando esmalte tradicional, sé sincera con las clientas y con el producto que estás ofreciendo. Siempre, siempre, siempre sé honesto con el producto que estás vendiendo, porque pensá que la persona que está del otro lado está depositando su dinero en tu marca, en tu producto, y está confiando en vos. Y creo que nadie, ni siquiera vos, cuando compras algo por internet, esperás que te llegue un producto, una porquería. No, esperás que te llegue un buen producto. Y si por ahí no es tan buen producto, o no es wow, pero es normal, o sea, aceptable, que en el detalle del producto, que en la descripción del producto, el cliente sepa qué es lo que está comprando, ¿sí? Eso sí es importante, porque eso te va a evitar muchos líos luego. Lo mejor sería usar esmaltes semipermanentes, y para usar esmaltes semipermanentes necesitamos una cabina o lámpara UV LED que seque, o sea, que cure este tipo de esmaltes. Y también para hacer aplicaciones con semipermanentes, ya sea en uñas naturales o en el tip, necesitamos base para semipermanente y top coat para semipermanente. Entonces, esos 3 y la cabina 4 son fundamentales junto con los tips. Ahora, ¿qué colores necesitas, etcétera? ¿Qué marca, etcétera? Depende de vos. Esta es otra cosa en la que vos vas a tener que decidir, porque, como te dije antes, a partir de ahora este es tu negocio. Después hay quienes, aparte, le agregan al tip bonder o primer. Una o el otro, ¿sí? Ya sabemos que los dos juntos no van. ¿Qué pasa? A mí me parece totalmente innecesario. Pero yo no me voy a dedicar a esto. Vos te vas a dedicar a esto. Entonces, mi recomendación es que si querés, hagas la prueba de, después de preparar el tip y antes de poner la base, poner primer o bonder, lo que uses en general en tu mesa de trabajo, y hagas la prueba. Porque, ya te digo, quizás para los esmaltes que vos usás sea necesario. Yo no le encuentro todavía mucho el sentido, pero bueno, no sé. ¿Vos qué opinás? Déjame acá abajo en los comentarios si le pondrías o no primer.
Pero como te digo, a partir de ahora las decisiones son tuyas. Yo acá te planteo todas las posibilidades de lo que puedes hacer, pero la decisión al final es tuya porque el negocio es tuyo. Y otra cuestión en la que también vas a tener que decidir si le agregás o no le agregás ese gasto a tu producto es si le vas a poner o no esa capita de gel antes del esmaltado para reforzar el tip. Ahí sí te recomiendo que lo hagas. Pero en el caso del primer y el bonder, lo dejo a tu criterio. Y bueno, una vez que ya tenemos todo esto, ya podemos hacer uñas normalitas, esmaltadas de un color liso, y ya las podemos vender. O inclusive, si sos muy habilidosa, puedes hacer nail arts y también vender con distintos diseños, uñas de distintos colores, etcétera, etcétera. Cualquier diseño que se haga pura y exclusivamente con esmaltes. Pero también, como saben, existen millones de decoraciones para las uñas. Tenemos papel foil, tenemos los cristales tipo strass, tenemos los stickers al agua, tenemos los polvitos con efecto, los glitters que tanto amamos y aman todas las clientas. Entonces, ahí también depende de vos, de tu negocio y de lo que te pidan tus clientas. Porque como te decía, vos vas a tener que personalizar estas uñas de acuerdo a lo que te pidan tus clientas. Ojo, tenés las dos opciones. Tenés la opción de hacer diseños estándar, o sea, lo que a vos se te ocurra, los publicás y esperás que se vendan, o ofrecer el servicio personalizado. O hacer las dos cosas. Tener diseños listos para enviar. Yo te diría que hagas los más clásicos, como listos para enviar, en distintos tamaños, que se adapten a las distintas medidas. Y aparte, ofrecer el servicio de personalizarlos a gusto de la clienta. Yo creo que si estuviera haciendo las press-on, digamos, vendiéndolas, creo que ofrecería las dos cosas. Pero va a depender, como te digo, de lo que vos decidas para tu negocio. Entonces, esto hace que teniendo toda esta cantidad de opciones de cositas para decorar las uñas, hace que podamos hacer millones de diseños, que no hace falta que todas las manicuras que van a empezar ahora a vender press on nails estén todas haciendo los mismos diseños y qué sé yo, sino que lo que va a valer acá es que vos le pongas tu toque personal, que te distingas, que te diferencies del resto. Eso es lo que va a hacer que la gente te empiece a mirar, te empiece a recordar y luego cuando necesite comprar, vaya y te compre. Como te digo, vas a ver que ahora vas a ver por todos lados que están vendiendo estas press-on nails. Pero tranqui, no te desanimes porque hay manos para todas y hay clientes para todas. Inclusive es, creo, mejor que la parte de atender clientes. No solo por atender y demás, sino por el tema de conseguir los clientes. Conseguirlos desde el lado de tienda online es más fácil que desde el lado vendo un servicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos vas a la manicura y estás acostumbrado a que te gusta fulanita y te gusta cómo te atiende y te haces el service cada 15, 21 días con ella, es muy poco probable, o sea, le tiene que pasar algo a tu manicura, o se tiene que ir de vacaciones, o te tenés que pelear, o se mudó de ciudad para que cambies de manicura. Si tenés a alguien que ya te gusta, cómo trabaja, etcétera, etcétera, con la que entablas una relación y demás, como nos pasa a nosotras con nuestras clientas, que en general vienen con vos siempre, no es que se van con otra. Y bueno, algunas sí, siempre hay de todo, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Acá nosotros vamos a estar vendiendo un producto. Entonces, así como vos no te compras toda la ropa en la misma tienda o no vas siempre al mismo supermercado, sino que un día entras a uno y otro día entras a otro de otra marca, lo mismo va a pasar con esto. Vas a pasar a venderle a mucha gente y toda esa mucha gente es muy probable que si fulanita te compró, también le compre a menganita. O sea, no es que se va a casar con vos. Sí hay gente que se casa con las marcas, no te digo que no,
pero no es lo más normal en general. No, por ejemplo, yo tengo iPhone ahora, pero antes tenía un Xiaomi y antes tuve Samsung y estuve casada con Samsung como, no sé, como 10 años. Debo haber tenido distintos tipos de Samsung. Después pasé a Xiaomi, después me pasé a iPhone. Y ahora estoy medio casada con iPhone. Entonces, eso te puede pasar con las marcas, pero no es lo mismo un teléfono que uñas. Obviamente, con lo que es uñas, yo lo veo más parecido al lado ropa o indumentaria, y creo que las posibilidades de venderlas son muchísimas. Entonces, como te digo, no puedes pretender que tu clienta te compre solamente a vos, pero sí podés hacer algunos truquitos para que termine siempre eligiéndote. Y eso es lo que te voy a enseñar en este curso. El primer consejo que te voy a dar